Una ficción no es un hecho histórico, aunque utilice la historia como una materia prima, no está, digamos, obligado de ninguna manera a respetar el hecho histórico. El problema es que si se trata de hechos históricos muy conocidos, el lector puede hacer ese cotejo, ¿no es verdad?, entre la ficción y la versión que da la ficción del hecho histórico, y entonces puede no creer, ¿no?, en aquello que la ficción le cuenta, porque tiene, digamos, una visión ya muy afirmada de aquello que ocurrió históricamente. Entonces, hay mucho más riesgo y mucho más dificultad en alterar los hechos históricos conocidos. Pero, digamos, no hay ninguna limitación. Creo que la ficción pertenece a un mundo que es completamente libre, en el que el escritor puede tomarse todas las libertades, siempre y cuando sea capaz de tomar esas libertades de una manera suficientemente persuasiva como para que sean creíbles, ¿no es verdad?, para el lector. Sí. Pero, pues, un ejemplo, las guerras napoleónicas en Rusia, hay la versión histórica y hay la versión que da Tolstoy, ¿no?, sobre todo en La Guerra y la Paz, que es una de las grandes novelas de todos los tiempos. Entonces, la versión que da Tolstoy de las guerras napoleónicas en Rusia no es muy exacta. Los historiadores no reconocen una fidelidad histórica. Pero ¿qué le importa eso a un lector de La Guerra y la Paz, que queda deslumbrado con la manera tan convincente como están presentadas esas batallas, ¿no es verdad? Y al final, yo creo que en la memoria de los lectores, el hecho ficticio, si aparece escrito con el talento, con la imaginación de un Tolstoy o de un Víctor Hugo, por ejemplo, que también describió la batalla de Waterloo, por ejemplo, en Los Miserables, de una manera que es tan fascinante, al final la ficción prevalece sobre la visión histórica y queda más en la memoria que la versión estrictamente fidedigna que pueden dar los historiadores o los sociólogos de un hecho histórico, ¿no?